¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio a la 35ª sesión extraordinaria de 2018 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 3 asuntos para autorización. El primero, se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Consorcio Petrolero 5M del Golfo, SAPI-DCB, en relación con el contrato CNH R01L03A2 2015. El segundo corresponde al acuerdo por el que la Comisión expide los criterios para determinar el área de extracción asociada a áreas contractuales y de asignación. Por último, se presenta el acuerdo general por el que la Comisión extiende la vigencia de los programas provisionales autorizados respecto de diversos contratos derivados de la segunda y tercera licitaciones de la Ronda 2. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 35ª sesión extraordinaria de 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenos días. Informo a ustedes que el comisionado presidente no podrá estar presente el día de hoy, por lo que, con fundamento del artículo 47 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, designó a una servidora para que presida esta sesión. Siendo las 11:08 horas del 14 de junio del 2018, damos inicio a la 35ª sesión extraordinaria de 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pregunto a la secretaria ejecutiva si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a dar lectura a la orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy 3 puntos. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Consorcio Petrolero 5M del Golfo SAPI-DCB en relación con el contrato CNH R01L03A2 /2015. El segundo punto es el acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos expide los criterios para determinar el área de extracción asociada a áreas contractuales y de asignación.
Y el tercer punto es el acuerdo general por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos extiende la vigencia de los programas provisionales autorizados respecto de diversos contratos derivados de las licitaciones públicas internacionales CNH R02 L02 2016 y CNH R02 L03 2016 de la Ronda 2. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, procedemos a su desahogo. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Consorcio Petrolero 5M del Golfo, SAPI-DCB, en relación con el contrato CNH R01 L03 A2 2015. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra el maestro León Daniel Mena Velázquez, titular de la unidad de extracción. Maestro Mena, por favor. Comisionada, comisionados, muy buenos días. Me voy a permitir presentar la modificación del plan de evaluación del campo Benavides Primavera. En la relatoría, se puede ver que se aprobó el plan de evaluación en abril del 2017. A partir de ahí, la contratista solicitó el periodo adicional de evaluación. El contratista solicita la modificación en abril del 2017, CNH aprueba este periodo adicional de evaluación, la prevención de información con respecto a la solicitud por parte de la CNH fue solicitada en mayo y el contratista dio respuesta a la misma el 28 de mayo del 2018 y hasta el momento. Sí, perdón, un comentario. A ver. Se aprueba el plan el 7 de abril. Un año después solicita un periodo adicional. Y yo no sé si ahí donde dice solicita la CNH modificación al plan de evaluación, hay un detalle en la fecha. Dice 9 de abril 2017. Debería ser 2018, nada más para dejarlo aquí preciso. No lo había yo visto. ¿Sale? Sí, de acuerdo, es un error. Es 2018. Adelante, por favor. Características generales de este campo. El área Benavides Primavera se localiza al noreste de México, en el estado de Nuevo León, a 87 kilómetros de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Es un área contractual de 171 kilómetros cuadrados. Tiene una vigencia de 25 años, contado a partir de mayo del 2016. Es un contrato de tipo licencia y la operadora es Consorcio Petrolero 5M del Golfo, SAPI-DCB. Es importante mencionar en el contexto inicial que es un campo que produce gas del orden de 8.6 millones de pies cúbicos por día, con 86 pozos operando, pero tiene agua, está produciendo 240 barriles por día de condensados y 3.450 barriles por día de agua. Entonces es un campo que si bien es gasero, tiene bastante líquidos y es una situación que precisamente forma parte de la modificación que se está presentando, como más adelante detallaré. Creo que ya te pasaste una lámina de más. Los objetivos, la que sigue. Gracias. Los objetivos del plan de evaluación es precisamente realizar 26 reparaciones menores adicionales a las 25 que ya realizó. Ahorita presento la siguiente, es la tabla comparativa, pero se pretende continuar con la instalación de tubería capilar, que es tubería de menores diámetros, instalación de válvulas motoras en superficie, instalación de lanzabarras, que es la inyección de surfactantes, y la limpieza y desarenamiento, algo que durante el primer periodo o en lo que lleva realizado las reparaciones han identificado que los pozos tienen arena, entonces están probando también una tecnología relacionada. Se dará cumplimiento al programa mínimo de trabajo y está considerado el modelo estático y el modelo dinámico, los dos que actualmente están en proceso. La modificación propuesta contempla una erogación de 5.95 millones de dólares y se espera recuperar un total de 3.34 miles de millones de pies cúbicos de gas en este periodo. La imagen muestra precisamente lo que es el Paleoceno, las formaciones productoras desde Yegua, Queen City, Mountain, Selman y Wilkins, que sería desde los 2100 aproximadamente, que es por donde estoy señalando en pantalla, hasta la formación Yegua, que es lo que compondría el área de Paleoceno. Adelante, por favor.
En esta tabla se ve el comparativo del programa mínimo de trabajo, donde las actividades aprobadas consideraban 7 mayores, 8 menores, un modelo estático y el modelo dinámico. Este es el total de actividades realizadas y el total de unidades, solamente en las reparaciones mayores, pues serían del orden de 10,000. Sin embargo, pusimos una nota al calce donde dice que la comisión acreditó 8,050 unidades de trabajo al contratista mediante el oficio en abril del 2018, que era lo que se tenía previsto ejecutar en este periodo de evaluación. Aunque como podrán ver, bueno, pues hizo las 25 y eso daría un poco más. Lo que se le aprobó fueron las que tenía la obligación. En cuanto a la modificación propuesta, hay 26 reparaciones menores, ya no se están considerando hacer las reparaciones mayores, ahorita explico por qué. Y lo que daría un total de 10,400 unidades, más el modelo estático y el dinámico que están actualmente en proceso, para un total de 11,000 unidades. Entonces, ese es el comparativo del programa originalmente aprobado contra la modificación propuesta de 11,000. Adelante, por favor. Como comentaba, las reparaciones mayores fueron diferidas hasta de disponer de mayor información del yacimiento para su ejecución. Comentaban que en este periodo están haciendo la evaluación, como bien lo dice el plan, y están probando diferentes tecnologías para aligerar las columnas, puesto que, como veían, es un área que tiene líquidos, tanto condensados como agua en su producción de gas. Entonces, les han dado resultados unas tecnologías mejor que otras y se abocaron a hacer estas 25 reparaciones menores y están difiriendo en el tiempo al menos las reparaciones mayores y proponiendo estas nuevas 26 para el periodo. Los resultados poco satisfactorios de las inducciones mecánicas derivaron en la propuesta de implementación de otro tipo de actividades como desarenamiento. O sea, también se encontraron con una situación que no tenían previsto en la primera etapa de evaluación, que fue presencia de arena, y entonces están empezando con la limpieza antes de probar las tecnologías que ahorita les muestro. El pronóstico de producción promedio mensual para Benavides sería de 3.34, como mencionaba al inicio, miles de millones de pies cúbicos por día para este periodo, y ya le pusimos fecha, que sería pues que ya está corriendo realmente, ¿no? Desde mayo y junio hasta 12 meses, abril del 2019. Esto es lo que mencionaba sobre las tecnologías de sistemas artificiales de producción. Se tenían considerados en su plan tanto la tubería capilar, el suaveo, que no es más que introducir con línea de acero unos hules para ir levantando el líquido y ayudándole a la columna, válvulas motoras, lanzabarras y mini compresor a boca de pozo. Entonces, en color rojo se ve el gasto que se tenía antes de la actividad. En color gris se ve el incremento de la producción durante la prueba de estos sistemas, y en los puntitos negros sería la producción esperada. Entonces pueden ver que en algunos casos pues no se alcanza la producción esperada, no son los resultados, incluso en algunos negativos, pero en algunos está siendo incluso mejor de lo previsto. Entonces, la válvula motora, el meter surfactantes para aligerar la columna de gas y favorecer el levantamiento de los líquidos, les está dando mejores resultados, y además están probando algunas otras cosas, ¿no? Como el mini compresor y la parte del desarenamiento. Entonces, es correcto que en esta etapa estén haciendo una evaluación y un replanteamiento de qué sí les está funcionando para las reparaciones que están proponiendo. Adelante, por favor. En el cronograma se ve el total de la actividad que están previendo, que incluye primero el desarenamiento, la instalación de lanzabarras, tubería capilar flexible, etcétera. Pueden ver que en los primeros 6 meses se tiene contemplado realizar toda esta actividad. Aquí están las 26 reparaciones menores. Adicionalmente, pues está el modelo estático previsto para concluirse ya en el próximo mes, en este mes, y el modelo dinámico. Entonces, esta es la forma en que se desarrollaría la actividad. En el comparativo de inversiones pueden ver
que originalmente se tenía aprobado los 7.38 millones de dólares. La empresa manifiesta haber ejercido hasta el momento con estas tecnologías, habiendo realizado las 25 reparaciones menores, 6.59 millones de dólares. Para la propuesta de modificación del plan y considerando las 26 reparaciones mayores y la tecnología que está seleccionando, que le está dando mejores resultados, la inversión prevista es de 5.95 millones de dólares. Distribuida de esta manera, obviamente, en la parte de pruebas de producción, el monto mayor. Esos 5.95 son adicionales a los 6.53 que manifiestan haber ya ejercido. Correcto. Sí. Adelante, por favor. Con respecto al alcance mínimo de las actividades que se deben de cubrir en la parte de evaluación, están las actividades de evaluación consideradas, está el estimado detallado de los costos para realizar estas actividades, la propuesta de duración y el programa de ejecución de las actividades. Entonces, es una forma de verificar el cumplimiento al alcance mínimo. Por lo anterior, el plan es congruente con los objetivos y las actividades planteadas para dar cumplimiento al programa mínimo de trabajo. El uso de válvula motora, tubería capilar, lanzabarras y las demás tecnologías son tecnologías afines y que corresponden a las características del área contractual. El contratista prevé comercializar el 100% del gas producido y el plan establece actividades encaminadas a la obtención de elementos suficientes para la presentación de un plan de desarrollo multianual posteriormente. Con base en lo anterior, pues quedo atento a cualquier duda, aclaración. Comisionado ponente. ¿Algún comentario, comisionado ponente? ¿Comisionados? ¿No? Yo tengo solamente una duda. En el plan aprobado se tenía considerado ciertas actividades, bueno, ya nos explicaron del asunto de las reparaciones mayores que no se hicieron, pero se tenía considerada, no sé, 8 reparaciones menores. Sin embargo, hicieron 25 según lo que marcan aquí. Así es. Entonces, en algún momento estaba contemplado en el plan que se aprobó esa posibilidad de hacer cambios, o nos notificaron, o cómo fue el proceso que se tuvo, digamos, para que hicieran el cambio. O sea, supongo que bueno, están evaluando, pero en el plan no había esa posibilidad, o nos notificaron, o cómo procedió eso. Cuando se aprobó el primer plan, sí Sí. las mencionaban, sí se aprobaron, solamente que se dividió en dos cosas: las que iban ellos a contabilizar para el cumplimiento del PMT. Sin embargo, pues como excedían y tenían más actividades, en el calce de todo el documento decía, aparte voy a instalar válvulas motoras, voy a instalar tubería capilar, lanzabarras. Sí nos los expresaron en el primer plan y estaban aprobados. Por lo tanto, ya los tenían, digamos, palomeados para poder ejecutarlos. Ok, entonces en realidad lo que en la tabla que nos presentaron dice original aprobado, si eran 25. No, el original teníamos ahí 8, pero era el cuadrito de lo que ellos habían puesto para el cumplimiento del PMT. Sin embargo, en todo el documento ellos expresaban que iban a hacer más actividades, que bien en su momento ellos no determinaron para el PMT, pero bien podrían haber sido determinadas para el cumplimiento de esas unidades. Nada más fue cómo las distribuyeron ellos, pero sí estaban aprobadas. Conforme al contrato, las reparaciones menores o mayores pueden ser consideradas para programa mínimo de trabajo. Sí. La única diferencia fue que el contratista mencionó, con estas cumpliría el PMT, para que como uno de los objetivos principales de la cláusula 4.1 era que el plan de evaluación se aprueba siempre y cuando se cumpla con el programa mínimo de trabajo. Entonces el contratista enunció que en un cuadro, con estas voy a cumplir el PMT, pero voy a hacer estas más actividades. Sin embargo, cuando no realiza estas actividades, que no implica un cambio en el plan, porque sí, las demás sí las tenía consideradas dentro del programa presentado por el propio operador. O sea, únicamente a lo mejor sí es cuestión de aclararlo, ¿no? Porque parecería que nosotros en el plan original no se tenían aprobadas esas actividades
y bueno, según lo que nos comentan, sí estaban aprobadas, no en el programa mínimo de trabajo, pero sí en el plan. Entonces, como dice ahí, actividades del plan, no del programa mínimo de trabajo, sino del plan, y dice original aprobado, cantidad 8. Entonces, simplemente para que no se preste a confusión de que se había aprobado menos, hicieron más. Sí, comisionado Sí, ponente. efectivamente, doctora, este letrerito no es muy afortunado, aunque acá arriba sí le ponemos comparativo del PMT, pero sí valdría la pena que en las siguientes presentaciones de este tipo de cosas o de estos planes, sí se muestre lo que fue el PMT y se muestre lo que realmente se aprobó del plan. Porque además de ver de lo que se aprobó en el plan, que sí fuera 25 y ejecutaron 25, pues está todo dar. Y es más, pudieran haber hecho 8, haberles aprobado 8 y haber hecho ellos 25, pero si no pasa el monto, que optimizaran dinero, no pasa el monto, no sugiere una modificación, ni aviso, ni nada al plan. Pero sí hay que dejar un poco más claro para, como comenta la doctora, no se confunda a la audiencia, ¿no? Y también a los operadores, de que se permite de que vayan de 8 a 25, así nada más, cuando la realidad es que sí se le aprobaron alrededor de los 25. Muy amable. Sí. ¿Algún comentario? Secretaria Ejecutiva, ¿nos haría favor de leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª, y 38, fracción tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracción decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, 13, fracción decimotercera y último párrafo del citado artículo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en las cláusulas 4.1, 4.2 y 4.3 del contrato CNH R01 L03 A2 2015, el órgano de gobierno emite la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la modificación al plan de evaluación presentado por Consorcio Petrolero 5M del Golfo, SAPI-DCB, en relación con el citado contrato. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedemos con el siguiente punto de autorización del orden del día, que se trata del acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos expide los criterios para determinar el área de extracción asociada a áreas contractuales y de asignación. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra el maestro Julio Trejo Martínez, director general de dictámenes de extracción de la comisión. Maestro Trejo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, comisionados. Bueno, como ya se mencionó, el objeto de la presente exposición es expedir un documento que establezcan los criterios para que los contratistas y asignatarios determinen dentro de su plan de desarrollo el área de extracción asociada a su área contractual o de asignación. Ok. Por la siguiente. Ahí. ¿Cuál va a ser la definición de esta área de extracción? Bueno, se va a definir como la superficie dentro del área del contrato o contractual o de la asignación que cubra la totalidad de las estructuras del subsuelo o cierres estratigráficos que delimitan el yacimiento, o bien el intervalo de interés del campo donde se llevó a cabo el descubrimiento declarado como comercial. El área de extracción deberá ser determinada por el operador, como ya se mencionó anteriormente, dentro del plan de desarrollo, para la extracción que se presenta ante esta comisión. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí vamos a tener dos supuestos de cómo se va a determinar esta área de extracción. Esta área de extracción vamos a tener dos principios, o vamos a tener dos criterios, el cual va a ser para aquellos contratos o asignaciones que única y exclusivamente tengan derechos de extracción. Y vamos a tener otro supuesto donde los contratos o asignaciones tengan en forma simultánea derechos de exploración y derechos de extracción. Entonces, podemos pasar al primero, por favor. Aquí, miren, así le picamos. Bueno, ahí está. Quita tu láser. Ok, gracias. El primer supuesto es cuando tengamos contratos o asignaciones únicamente y exclusivamente con derechos de extracción, ¿cómo vamos a determinar esta área?
pues el área de extracción será la totalidad del área de dicho contrato o asignación. Ahora, sin menoscabo de lo anterior, ¿cómo se puede modificar esta área? Pues de acuerdo al clausulado que se tenga en los propios contratos o lo que establezca la asignación. Ahí es donde se puede modificar esta. El siguiente supuesto, si nos regresamos, por favor, es cuando vamos a tener conviviendo áreas de exploración con áreas de extracción. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, mediante estas premisas de cálculo. Primero, tienen que estar referidas a un polígono que contenga la proyección de las formaciones productoras de hidrocarburos. Las vamos a tener proyectadas hacia superficie. 2, deberán referirse a un área regular, donde todos sus lados siempre están orientados de manera norte-sur, este-oeste, esto para tener una conformidad en todas estas distribuciones. Asimismo, el polígono que se configura con base a una retícula va a ser de 30 segundos conforme a latitud como longitud. Esto es poderlo subdividir. Más adelante les voy a explicar con unas imágenes. Y la superficie total será determinada por la suma de todos los bloques que lo conforman, que conforman esta parte del área de extracción. Si podemos pasar a los ejemplos, tenemos 5 supuestos para este caso cuando tenemos conviviendo tanto área de exploración como área de extracción. Es decir, en el primer supuesto, cuando tengamos un área que estoy marcando en la pantalla de exploración y tengamos esta proyección superficial del campo en su totalidad del volumen original, ¿cómo se va a conformar el área de extracción? Pues va a ser a través de esta retícula de 30 segundos que va a componer la totalidad del volumen original de este campo o de la ameba. Es el primer supuesto. Si pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo va a ser cuando tengamos producciones simultáneas de diferentes intervalos? Podemos tener el caso que tengamos la proyección de la amiba más grande y contenga una proyección de un intervalo superficial o otro yacimiento de manera superficial o subsuperficial a este. ¿Qué va a pasar? Va a ser el área total que contenga este yacimiento o esta formación. Lo podemos tener aquí. ¿Cómo se conformaría el área? Pues sería el bloque café. Sería la totalidad, ahí contiene los dos. Un tercer supuesto es cuando tengamos horizontes sobrepuestos parcialmente. ¿Cómo se conforma esta área de extracción? Pues va a ser dada primero por el perímetro de la superposición de ambos. ¿Y qué va a pasar? Se va a conformar esta área café, que es el área que estaría el contratista determinando como el área de extracción. Es la que estoy marcando en pantalla. Es cuando tenemos una superposición parcial, la anterior era una superposición total. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando tenemos yacimientos distantes o que no están superpuestos ni parcial ni totalmente? Pues entonces van a configurar las amebas en proyección superficial al volumen original y después de ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las cuadrículas y va a ser el área de extracción la totalidad de estas. Sí, perdón. ¿Cómo le llamas? Amebas o amibas, las dos palabras son correctas, ¿eh? Sí, pero dice animales unicelulares que pertenecen a la clase de los rizópodos y están desprovistos de membranas rígidas. Bueno, la ameba es un término que se utiliza en la industria petrolera para determinar esta configuración irregular de la proyección, si queremos ver de la configuración estructural de un yacimiento en superficie. Entonces, si queremos ver, sería una proyección en planta de cómo está la configuración del yacimiento. Okay. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo mejor, ¿no? En términos coloquiales. La configuración del yacimiento, sí, ¿no? Con la estará definida con estas, si no, vamos a hablar de estas células de 30 minutos y cosas de esas, ¿no? Bueno, podemos definir los términos. La configuración del yacimiento, ¿no, ingeniero? En superficie. Ok, ingeniero. Yo entendería que en los documentos formales no está la expresión. No, está la proyección superficial. Y yo también entiendo que esta expresión la hemos manejado en todas las reuniones prácticamente desde que yo ingresé a la CNH. Yo sé que no es correcto, pero todos entendemos a qué se refiere. Bueno, digamos, inventamos la palabra ameba, vamos a hacer la proyección superficial del yacimiento o vamos a tener una proyección en planta de cómo se está teniendo. En este caso tendríamos dos proyecciones asociadas al volumen original de los yacimientos y se conformarían de la siguiente forma. Tendríamos una primera área para esta proyección superficial del yacimiento, una segunda, y cómo se conformaría el área total de extracción por la suma de ambas. ¿Ok? Y tendríamos una última, si podemos pasar a la que sigue, en esta que es de no encontrarse ningún supuesto de los antes mencionados, se tendría que presentar a la comisión la justificación del cálculo, de la metodología de cálculo de esta área de extracción. ¿Ok? Por lo tanto, si podemos proseguir a la
última diapositiva. Derivado de este análisis y propuesta, se propone al órgano de gobierno expedir los criterios para que los contratistas y asignatarios determinen dentro de su plan de desarrollo el área de extracción asociada a su área contractual o de asignación, partiendo de estos dos supuestos. Tengo una pregunta. Bueno, en principio me parece muy clara pues la forma en la que se nos está presentando la propuesta para la determinación del área específica de extracción en cada una de las áreas de contractuales o de asignación. Tengo una pregunta que quizás se refiere más a una atribución de la Secretaría de Hacienda, pero creo que está conexo con nuestras atribuciones. ¿A partir de qué momento se considera que tenemos área de extracción? ¿A partir de la declaración de comercialidad o a partir de la aprobación de un plan de desarrollo respectivo a una área específica? ¿Qué tal, comisionados? Buenos días todavía. En el momento en el que se considera que pasa de un área de exploración a un área de extracción es cuando ya haya aprobado un plan de desarrollo, es con el plan, no con la declaratoria. O sea, un poquito para aclarar, entonces esta propuesta sería que al entregar el plan de desarrollo ya vengan definidas el área de extracción. Es correcto. ¿Sí? O sea, no se determina en el plan. No, como parte de la entrega de información que el contratista entregaría a esta comisión, dentro del plan de desarrollo tendría que venir ya la propuesta de definición del área de extracción por parte del contratista, con base a los criterios que estableció el área técnica. Bien. Me quisiera referir al contexto de por qué estamos analizando esto. ¿Sí? El operador, el contratista o el asignatario está obligado a pagar una contribución dependiendo de si está realizando actividades de exploración o de extracción en un área, repito, ya sea de contractual o de asignación. Entonces resulta un poco ambiguo porque no se resolvía en disposiciones administrativas ni en la ley cuando se trataba de una área específica de extracción, si era toda el área contractual, que puede ser una cantidad de kilómetros determinada, pero solamente se está trabajando respecto de una zona específica que es menor al total del área contractual o área de asignación. Entonces, el propósito es un carácter de justicia fiscal, es que el contratista pague lo que corresponde a lo que esté realizando como actividades de exploración respecto del área de exploración y pague la contribución correspondiente por lo que toca al área en la que efectivamente está realizando actividades de extracción, porque podría darse la situación injusta desde el punto de vista fiscal que pagara por toda el área contractual cuando solamente está realizando actividades de extracción, quizás en un 10 o en un 20%, y paga el 100% de la contribución por extracción. Ese es el objeto, pues, y ese es el contexto de esta presentación que nos están haciendo y de por qué es importante resolverlo para que, repito, en conexión con las atribuciones de la Secretaría de Hacienda, se determine la contribución correspondiente de la manera más clara y justa. Comisionado Franco, por favor. Sí, como lo decía nuestro director general, Julio Trejo, si este documento es para que los operadores determinen su área de extracción. Esta área será determinada por el operador, pero obviamente, como también lo decía el maestro Fausto, lo van a presentar en su plan, y en su plan traerán todos los elementos técnicos que muestren que es de ese tamaño el yacimiento. Mi pregunta es, el tema del yacimiento, cuando veamos, ¿va a ser nada más asociado al volumen original de hidrocarburos o se va a considerar una parte del acuífero o se va a tener un buffer o ya el buffer o ese espacio adicional a la estructura de tu yacimiento ya se va a ver definida por esta retícula de 30 segundos de cada cuadrito que vamos poniendo?
o solamente hidrocarburos. ¿Cómo sería ese criterio y si está plasmado en este documento? De origen lo tenemos plasmado solamente para hidrocarburos y no está la conformación. Si podemos ver un ejemplo de los que teníamos. Aquí, por ejemplo, agarremos este. Esta es la proyección de la configuración estructural en superficie que contiene hidrocarburos. Sin embargo, por esta retícula que estamos haciendo, pues se va un poquito más. Habrá casos que excede más, habrá casos que quedan más pegados, pero es en esta retícula que es la conformación del área. Okay. ¿Y esta área de extracción o de desarrollo, una vez definida, ya no se va a poder cambiar o sí? Pues sí, si en el proceso tienen alguna interpretación diferente, actividades diferentes que digan que no era esta concepción, tendrán que proponerla porque eso impacta al desarrollo del mismo plan. O sea, eso te lo irán presentando en el plan de desarrollo si hay que modificar. Si hay que modificarlo, se tendrá Pero que avance presentar de los nuevamente. contactos, avance del contacto agua-aceite, ¿se va a considerar para el ajuste No, del área? de Ese sí entrada, no. de entrada no, porque tenemos Ok. una condición estática al inicio y después el avance del acuífero es una condición dinámica. Y eso viene en el documento clarito, que no se ajustan áreas por el No, avance de ese contactos. tema no lo tenemos, solamente Entonces, lo tenemos a volumen habría que original. meterlo, ¿no? Correcto. ¿Sale? Para que quede claro, es dar certeza a los operadores. Es una guía, al final ellos lo van a definir, nos van a dar los elementos técnicos con los cuales definen su yacimiento, su área de extracción, pero sí debe estar bien soportada y bien clara en los lineamientos que nosotros les demos para definir esa área, ¿no? Ok. Entonces, si no está del avance de los contactos, vale la pena pues que lo agreguemos. Por favor, comisionado Martínez. Muchas gracias, comisionada Alma América Porras. La primera es una pregunta. ¿Por qué consideran 30 segundos? Usualmente es lo que hemos manejado con CENERI por homologación cuando hemos construido estas retículas para cualquier área de asignación o contrato, y es una homologación. Bien pudieran ser 60, bien pudieran ser más, pero ya es homologado con la Secretaría de Energía para la generación de este mallado. Eso significa más o menos como 900 metros por lado, ¿verdad? Los 30 segundos Aproximadamente. aproximadamente. O sea, no tiene realmente alguna pues correlación, vamos a decir, con números exactos. O sea, es simplemente lo que hemos hecho con la Secretaría de Energía. Sí. Bueno, a mí me gustaría que en los lineamientos o en los criterios que vamos a aprobar el día de hoy, no solamente se incluyera esto que acaba de comentar el comisionado Franco de los avances de agua, pero hay que ser muy cuidadosos porque voy a utilizar esta gráfica y supongan que por aquí hay un pozo y ese pozo de repente se cierra, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de agua. Pero no quiere decir que el yacimiento ya llegó hasta esa posición. A mí me parece que el propietario debería recibir los pagos como si fuera un área de extracción. ¿Sí? Eso tenemos que dejarlo bien claro. Y otra cosa que aquí está muy clara y que no está clara en los criterios es que en la proyección, en la parte cuadriculada, siempre se cubre todo el yacimiento. Supongan aquí que hiciéramos un zoom y aquí quedara un pedacito fuera, eso no deberíamos de permitirlo, ¿no? Aquí está perfectamente bien claro que la cuadrícula incluye completamente al yacimiento, pero no así en los criterios. Habría que especificarlo bien. Los criterios dicen que tiene que ser norte-sur, que tiene que ser mínimo 30 segundos, que tiene que ser la proyección de la parte a la superficie vertical, pero no dice, y creo que es importante que lo pongamos, que se debe cumplir, que se debe cubrir totalmente el yacimiento, no debe quedar ningún pedacito fuera. Y podría poner el ejemplo aquí, si este cachito quedara un poquito fuera, todos tendrían que poner este cuadrito también. ¿Sí? Eso habría que redactarlo, por favor. Lo precisamos de forma más explícita porque lo habíamos entendido cuando se asociaba el volumen original, pues estábamos conformando la totalidad de la estructura del yacimiento. Sí. Entonces ahí no podría quedar ningún punto, pero lo especificamos de forma más explícita. Y el segundo tema, nada más para responder, en estos criterios todavía no hemos tocado los pagos como tales. Aquí es solamente para definir de primera forma cuál es el área que está asociada a la extracción. Derivado de de este criterio de cómo se define el área de extracción, pues detonará algunos procesos que conlleven. Digamos, ahorita creo que no es el punto aquí de definir si es uno u otro. Pero van a influir, ¿no? Sí, influye. Y creo que es fundamental hacer esto porque en la industria petrolera
se utilizan para simulación numérica de yacimiento ese tipo de mallaje, y entonces ahí en simulación numérica se hace un balance, que si por aquí tengo más, aquí le puedo quitar, pero esto no es aplicable a este caso. Aquí la cuadrícula debe cubrir totalmente, y creo que así debe ser la redacción, la cuadrícula debe cumplir totalmente la proyección del yacimiento en la superficie. Correcto. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, comisionado? Sí, pero si quieres. Yo tengo un comentario un poco siguiendo la lógica de lo que comenté al principio, en el asunto de cuándo se debe de hacer la determinación de esta configuración. Desde mi punto de vista, se tiene que presentar al inicio, cuando se presenta el plan. Entonces, no se hace dentro del plan o sea, como está, dice sexto, ¿no? Dice que los contratistas y asignatarios deben determinar dentro del plan de desarrollo el área de extracción asociada al área contractual. O sea, lo que dice aquí es de que es de que tendríamos que en el plan de extracción dar ciertas actividades para determinar el área de extracción. Y desde mi punto de vista, bueno, cuando menos la lógica es, esto ya viene determinado antes de, y en el plan de exploración, cuando menos el primer saque de esto, en el plan de desarrollo, en la presentación del plan de desarrollo, tendrá que venir esta configuración, ¿sí? Entonces, no está dentro del plan de desarrollo, o sea, se tiene que presentar en el plan de desarrollo. Y las modificaciones efectivamente, o sea, si hay alguna modificación que se justifique, pues sí es dentro del plan. Pero a mí, o sea, acuérdense que yo siempre defiendo el proceso, ¿no? Y finalmente el proceso se tiene que dar cuando haya un manifiesto, hay un informe de evaluación o un manifiesto de comercialidad, ahí es donde se determina el área, se determina el volumen, entonces de ahí ellos, o sea, los contratistas o asignatarios podrán determinar esto en algún momento de esa, y cuando se presenta el plan, deben de presentar estas coordenadas de acuerdo a lo que muy bien explicó el maestro Trejo, ¿no? Pero si nosotros ponemos que es dentro del plan, pues tendrían que venir ciertas actividades o las actividades que ustedes bien mencionaron para determinar sus coordenadas, y creo que eso no era la lógica, o cuando no es lo que yo había entendido. No sé si nos puedan... ¿sí? A ver, si entendí el planteamiento, yo entendería que el operador presenta su proyecto de plan de desarrollo para la extracción, donde propone su área de extracción. Exacto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos la analiza y a la hora de aprobar el plan de desarrollo determina o confirma o modifica, pudiera modificarle su área que le corresponderá como área de extracción. ¿Entiendo? Ese es el proceso. Exacto, con esos criterios, exactamente. Pero lo ¿Sí? presenta en el plan. Sí. Lo presenta como propuesta. Como propuesta. Sí, exactamente. Exacto. ¿Sí? Es decir, lo que creo que la doctora se refiere es que no es un elemento a identificar dentro del desarrollo de la extracción o del plan de desarrollo, sino que es un antecedente del documento, como una propuesta. Como propuesta. Pero no requiere que realices actividades de extracción para poder llegar a esa determinación, sino ya es un caso dado como propuesta derivado de la evaluación. Así es. Sí, porque en caso de que no estuviéramos de acuerdo con la primera propuesta, se le tendría que notificar en la aprobación de plan. De hecho, ahí se les tendría que prevenir y tocar los puntos de que si no toca la totalidad del yacimiento o la envuelve, esta proyección en superficie del volumen, tendríamos que decirle, oye, te está faltando un pedazo y la retícula tendría que ser más grande. Sí.
Y por eso es tan importante que los criterios queden bien claros, Bien claros. para no estar regresando cosas. Correcto. Sí. Comisionado Franco. Sí, estoy ahorita aquí encontrando una presentación de junio del 2014, donde la CNH y la CNR trabajaron en la construcción del Mallado Nacional para la exploración y extracción de hidrocarburos. Y hay términos como gran área, unidad, bloque, sector, etcétera. Yo creo que esos conceptos hay que regresarlos, hay que usarlos para evitar la tentación de la amiba o su femenino ameba, ¿no? Entonces, yo creo que si está alineado a CENER, usemos estos términos para que quede bien clarito. Entonces, si gustan, yo les puedo pasar esta presentación, no sé si es la última, pero entiendo que nuestro director general, Pedro Meneses, trabajó mucho en la definición de este mallado nacional. Doctor Lace, De hecho, esa presentación, por la fecha, debe de estar vinculada con la expedición de un acuerdo que hizo CENER en el 2014, en el que estableció el procedimiento para delimitar las áreas susceptibles de adjudicarse a través de asignaciones. Ahí vienen una serie de definiciones, justamente deben de ser esas, y también comentando el tema de los 30 segundos, esos criterios que están establecidos ahora aquí en estos criterios, digamos, estos procedimientos, también la relación o el antecedente que tienen es este acuerdo en el cual ya CENER estableció pues todos esos procedimientos de interpretación. Muy bien. Sí, me parece muy buena la sugerencia. Yo creo que hay que irnos apartando un poco de la utilización de algunos términos que técnicamente no son los adecuados, tanto en el ámbito de mejores prácticas petroleras como en el ámbito legal. Y con mucha frecuencia vemos documentos internos y que nos envían también por parte de la Secretaría de Energía y otras autoridades, donde se hace mención a algunas figuras que no están previstas en ninguna parte, ni en la ley, ni en la normatividad, ni en ningún criterio. Y los más frecuentes, por ejemplo, son clusters o farm outs, que esa es constantemente utilizada y que ni en inglés saben exactamente lo que quieren decir, y en español mucho menos, cuando sí existe un término previsto en la ley que es migración, ¿sí? Y que lamentablemente se utiliza mucho menos en documentos oficiales. Entonces, en la medida en la que nos vayamos acercando a utilizar los términos que le permitan a cualquier observador ir a revisar la fuente y la definición correcta, me parece que vamos a estar abonando a la claridad de nuestras resoluciones. Y por último, yo solamente quisiera felicitar a la unidad y a la Dirección General, porque con mucha frecuencia sus exposiciones y sus explicaciones y los cuestionamientos que les hacemos, las respuestas, pues a mí me parecen, por lo menos en lo personal, muy claras y muy claras las exposiciones. Entonces, no quería dejarlo tampoco pasar. Comisionados, ¿alguna otra pregunta? Por favor, secretaria ejecutiva, ¿nos podría leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción cuarta, inciso D del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba el acuerdo por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos expide los criterios para determinar el área de extracción asociada a áreas contractuales y de asignación. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y procedemos al siguiente punto del orden del día, que es el acuerdo general por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos extiende la vigencia de los programas provisionales autorizados respecto de diversos contratos derivados de las licitaciones públicas internacionales CNH R02 L02 2016 y CNH R02 L03 2016 de la Ronda 2. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porres, tiene la palabra el maestro Fausto Álvarez Hernández, titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. Maestro, por favor. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Muy buenos días nuevamente, comisionados. Como bien lo menciona la secretaria ejecutiva, el objetivo de estar aquí es presentarles el acuerdo general por el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos
extiende la vigencia de los programas provisionales autorizados a las licitaciones públicas CNH R02 L02 diagonal 2016 y CNH R02 L03 diagonal 16, ambas correspondientes a la ronda número 2. Antes de entrar en los detalles de la propuesta de acuerdo que traemos hoy ante ustedes, quisiera dar una serie de antecedentes del porqué. Como resultado de la ronda número 2, esta comisión suscribió, tiene firmados al día de hoy 20 contratos para la exploración y extracción, de los cuales con una fecha efectiva del 8 de diciembre del 2017, y de esos 20 contratos, 7 de ellos son contratos que se entregaron operando al momento de la firma. El detalle, no voy a entrar en él, pero básicamente lo ven ustedes aquí, son 4 contratos que corresponden a la convocatoria R02L02 y otros 3 que corresponden a la convocatoria R02L03. Lo importante a destacar aquí es que, derivado de la fecha efectiva de la firma del 8 de diciembre de 2017, los propios contratos establecían que los contratistas debían de presentar un plan provisional para la continuidad de actividades. Dicho plan provisional fue aprobado por este órgano de gobierno en su 65ª sesión, donde básicamente le dan a los contratistas la autorización de ejecutar las actividades necesarias para mantener la continuidad de dichas áreas contractuales. Dentro de esa misma sesión también se estableció que los contratistas deberían de presentar el plan de desarrollo asociado a estas áreas a más tardar 180 días previos a la conclusión de la vigencia de ese periodo provisional o ese programa provisional. Cabe la pena destacar que ese programa provisional está previsto con una duración de 12 meses. Adelante. Con base a esos antecedentes, al mes de junio, que es en el que estamos el día de hoy, los contratistas deberían ya de haber entregado los programas de desarrollo asociados a estas 7 áreas contractuales con el objetivo de seguir con la actividad petrolera dentro del área. Sin embargo, durante todo este proceso, los contratistas han manifestado que existen ciertas consideraciones técnicas que les impiden presentar el plan correspondiente tal cual como se previó en dicha sesión y en dicha autorización. Dentro de las principales consideraciones técnicas que nos traen, la primera de ellas es que al día de hoy siguen en proceso de la documentación de pozos y materiales, así como la definición de la utilidad de los mismos, tanto de pozos y líneas de descarga, para determinar para la presentación final del plan de desarrollo es importante establecer lo que se conoce como el fideicomiso de abandono. Para tener el fideicomiso de abandono son requeridos 3 elementos clave. El primero de ellos es la definición de la reserva. El segundo de ellos es tener un perfil de producción asociado a ese plan de desarrollo. Y el tercero de ellos son los costos estimados de abandono. Entonces, al día de hoy, al no haber concluido toda la documentación, la utilidad de pozos, qué infraestructura, etcétera, no les es factible presentar esa información. Adicional a esto, nos presentan otras consideraciones técnicas, como lo son la información técnica suficiente y actualizada. Al día de hoy, varios de ellos se encuentran en tomas de información, aplicando operaciones mayores, menores, asociadas a los planes que se habían autorizado previamente, y es por ello que aún no contienen o no tienen toda la información necesaria o requerida. Y que esto al final del día impactará, como ya lo había mencionado, en el cálculo de sus volúmenes, ¿no?, y reservas, que son importantes para la presentación del plan de desarrollo. De igual manera mencionan el tema de medición de hidrocarburos. Al no tener una estimación final de los volúmenes y reservas, se les complica un poco la presentación de los mecanismos de medición. Y el último de los puntos que mencionan es que al día de hoy también se encuentran en proceso del inicio de negociaciones con los propietarios y dueños de la tierra durante todo este proceso de etapa de transición de arranque. Otra cosa que es importante aclarar al día de hoy es que prácticamente todos estos contratistas o asociados
a estos campos o a estas áreas contractuales han solicitado la extensión de la etapa de transición de arranque, que está contemplada en los contratos con una duración de 180 días. Han pedido una extensión adicional de 90 días con el objetivo de cumplir con todos los elementos que establece los contratos. Lo que ustedes observan aquí, comisionados, en esta siguiente lámina corresponde a una línea de tiempo asociada a estos contratos, a los contratos de la convocatoria 2.2 y de la convocatoria 2.3, donde en la parte superior simplemente pueden observar los tiempos máximos y mínimos establecidos para cada una de las etapas, y donde me voy a enfocar principalmente en lo que es en la etapa de transición de arranque y lo que ocurre antes del periodo de exploración, que es básicamente el periodo donde estos contratos que traen producción traen previstos y aprobados el programa provisional. Entonces, como ya lo habíamos platicado en unas láminas anteriores, la fecha efectiva de estos contratos fue el 8 de diciembre del 2017. Derivado de eso, en paralelo se aprobó el plan provisional. Pues, adelante. Con eso se aprobó el plan provisional, donde básicamente se establecían la fecha, la duración de los 12 meses al 8 de diciembre del 2018, se establecía la modificación de los programas y se establecía la presentación de lo que era el plan de desarrollo para cada uno de estos. Lo que traemos al día de hoy como propuesta es esa extensión al programa provisional, en términos de que se agreguen 12 meses más para que los contratistas puedan cumplir con todas estas actividades y estén en la posición de poder presentar un plan de desarrollo consistente para lo que restaría por parte del contrato. Entonces, lo que ocurriría aquí es básicamente que estamos haciendo esa extensión de lo que ya había previsto el programa provisional original de 12 meses a 12 meses adicionales a partir de la fecha del 8 de diciembre del 2018, lo que nos llevaría hasta el 8 de diciembre del 2019. Adelante. Y elementos claves del acuerdo, ya como última lámina, estaría que esta extensión de la vigencia de los programas provisionales es hasta por un periodo de 12 meses, como ya lo había mencionado y platicado en la lámina anterior. El segundo de ellos es que este acuerdo entra en vigor a partir de que, si este órgano de gobierno decide su autorización, con la salvedad de que aplicará de forma retroactiva para aquellos contratistas que hayan solicitado una prórroga o extensión previo a la vigencia de sus programas provisionales. Y finalmente, una vez que entre en vigor este presente acuerdo, los contratistas deberán presentar en un plazo máximo de 60 días la correspondiente actualización de los programas provisionales. ¿Qué quiero decir con esto? Si se decide aprobar esta extensión de los 12 meses, los contratistas, a partir de esa autorización del acuerdo, lo que tendrían que hacer, tendrían 60 días para darnos una actualización del plan provisional que cubra los siguientes 12 meses de continuidad o de operación dentro del área contractual. Asimismo, continúa la obligación de los contratistas de que 180 días previos a la finalización de esta extensión del periodo también presenten el plan de desarrollo, para que, con base a lo que establece el propio contrato, la comisión analice y, en su caso, apruebe dicho plan de desarrollo, ¿no? Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias, maestro Álvarez. Comisionado Franco. Sí, gracias. Es respecto a este segundo bullet que dice: este acuerdo entrará en vigor a partir de su autorización por parte de este órgano de gobierno y aplicará de forma retroactiva a aquellos contratistas que hayan solicitado prórroga o extensión de la vigencia de sus programas provisionales dentro de los últimos 6 meses. ¿Cuántos sí le entregaron y cuántos no? De los 7 contratos que al día de hoy tenemos operando para la 2.2 y 2.3, están divididos prácticamente en 2 contratistas, que es Jaguar Diagonal Pantera y el otro es Iberoamericana. Ambos solicitaron para todas las áreas contractuales dicha posibilidad de extensión del periodo, o sea, o del programa provisional. Todos avisaron, todos Sí. van a presentar. Sí, mi preocupación era los que no avisaron, ¿qué les vamos a decir, no? Bueno, pero bueno, no hay ningún problema ahí. Ahora,
Yo por ahí he escuchado que la ley no es retroactiva, ¿no? De muchos de los abogados, ¿no? En prejuicio, ok. Esa era la aclaración. En este caso, como sí les beneficia, sí podemos ser retroactivo este acuerdo para estos operadores. Ok. Una precisión, si me permiten. En realidad, este es no es realmente tan retroactivo porque su plan provisional sigue vigente. Estamos en el mes 6 de su plan provisional. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es permitir que después de la terminación de esos 12 meses iniciales tengan otros 12 meses para llevar a cabo sus actividades y preparar su plan de desarrollo. Entonces, lo único que está haciendo es no obligar a esos contratistas a presentar su plan de desarrollo en estos momentos. Sí, pero digamos por contrato, Así es. la fecha límite ya se venció. No por contrato. Si no eran 180 días antes. Por resolución. Okay. Derivado de esa resolución de la 65ª sesión del órgano extraordinario del órgano de gobierno, allí se estableció que a la aprobación de este programa provisional que correspondía a un año, los contratistas estaban obligados a 180 días previos entregar el plan de desarrollo. Cierto, fue en la resolución, no en el contrato. Ese dato es importante porque, para el resto de contratistas o representantes de contratistas que nos estén escuchando, pareciera que sí podemos mover ciertas fechas de cumplimiento de determinadas obligaciones. Regularmente, estos términos de planes de exploración, de presentación de planes de exploración, de extracción, de programas, están establecidos en los contratos. Y es obvio que ahí no podemos hacer nada. Pero en estos casos específicos, afortunadamente, no es establecido el periodo en el contrato, fue producto de una resolución y en ejercicio de las atribuciones que tiene este órgano de gobierno para modificar sus propios actos, es como podemos mover la fecha. Y solamente agregar que es en beneficio de los operadores, ¿no? Exacto. Que creo que eso sí es importante decir. ¿Algún otro comentario, por favor, comisionado Martínez? Se ha comentado, pero creo que hay que hacer énfasis en que los programas provisionales tienen un espíritu, vamos a decir, ¿no? Un objetivo. Y el objetivo es que los operadores puedan mantener operando, o sea, quiere decir, produciendo los campos, ¿no? Las áreas contractuales. En este caso tenemos 7 áreas contractuales que son las que enfocan fundamentalmente este acuerdo. Pero hace rato platicábamos del lenguaje, ¿no? Y decíamos que es bien importante utilizar el lenguaje. Un programa provisional, pues eso, es provisional. Y entonces planteamos que podía tener hasta un alcance de 1 año. Ahora vamos a ir un programa provisional por 2 años, lo cual pues ya no parece tan provisional. Entiendo bien que toda la problemática, pero no sé cómo estamos parafraseando el acuerdo en el sentido de que tienen hasta 24 meses para, o sea, hay que decir que tienen hasta 24 meses, porque ojalá ellos puedan venir antes y ya dejar el plan provisional, o más bien el programa provisional, porque definitivamente esto tiene una pérdida de valor para el negocio. En la medida que nos estamos atrasando en definir cuál es el plan de desarrollo, estamos mandando el dinero al futuro, ¿no? Y fundamentalmente parte de la reforma energética planteaba que los operadores particulares pues iban a traer esos valores presentes netos al presente. Entonces, qué bueno que lo tienen así, ya por ahí asentaron la cabeza en el sentido de que así está la resolución. Y bueno, pues estos planes provisionales, más bien programas provisionales, pues ojalá no sean tan largos, ¿no? Y que además no solamente estemos pensando en cómo hacer para que les dé tiempo, sino que veamos cómo resolvemos problemas. A ver, el fideicomiso de abandono. Se requiere la reserva, se requiere el perfil de producción, se requiere también saber los costos de abandono. Igual el fideicomiso de abandono es igual que los planes, cambian el tiempo y en el tiempo van a cambiar también los costos de abandono y posiblemente también cambien las reservas. Entonces yo creo que se podían empezar a generar fideicomisos como una base, ¿no? No esperar a tener toda la información, o al igual las negociaciones con propietarios, ¿no? Tenemos que ver cómo nosotros como CNH buscamos para que esos tiempos se acorten.
Entonces, bueno, está bien que hagamos este tipo de acuerdos, pero también habría que ver cómo resolvemos este tipo de problemáticas que se le presentan a los propietarios, ¿no? Perdón, no a los propietarios, a los contratistas, ¿sí? Y por último, no estamos hablando nada de programa mínimo de trabajo, pero estos 24 o estos 12 meses adicionales involucran más actividad o no? Es simplemente continuidad. Obligatoria, ¿no? Obligatoria no. La obligatoriedad de las actividades asociadas a estos contratos, comisionado, correspondería a los planes de exploración, donde se establece ya el compromiso mínimo de trabajo para cada una de estas áreas contractuales. Es correcto, comisionado. Así es. Y bueno, yo agregaría es de que quizá el mayor incentivo que se tiene es de que estos programas no generan acreditación de unidades. O sea, esto creo que a los operadores les va a urgir presentar un plan de desarrollo para tener actividades que acrediten, digamos, ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, creo que este tipo de acuerdos lo que da es una mayor flexibilidad, desde luego, para que puedan dar continuidad operativa, pero como operador, pues le urge presentar un plan de desarrollo para que pueda tener cierta, digamos, manejo ya de sus actividades, aunque aquí pueda estar haciendo actividades, pero esto no acredita, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? Por favor, secretaria ejecutiva, ¿nos podría leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª y 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y 13 fracción 13ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprobó el acuerdo general por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos extiende la vigencia de los programas provisionales autorizados respecto de diversos contratos derivados de las licitaciones públicas internacionales CNH R02 L02 2016 y CNH R02 L03 2016 de la Ronda 2. Someto a consideración el acuerdo. Sírvase manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionada Porres, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 35ª sesión extraordinaria del 2018. Agradezco a los equipos de trabajo que nos presentaron, la verdad, bastante claro, y a todos los que nos vieron y participaron en esta sesión. Muchas gracias.